de ustedes. Listo, ya estamos grabando. Eh, Vamos a iniciar. Listo, el día de hoy vamos a hablar del concepto, o seguir hablando, mejor dicho, del concepto de las leyes de Kirchhoff. Hemos hablado del divisor de corriente, del divisor de tensión. Hemos hablado del análisis de mallas. Hemos hecho varios ejercicios referente a eso. Entonces, la idea es continuar hoy con continuar desarrollando ese concepto. ¿Listo? ¿Cómo les ha ido con la parte de los ejercicios, con la parte de las actividades? ¿Cómo van con eso? Tenemos una tarea pendiente. Van en proceso, sí, tengo ¿qué? Media tarea. Sí, hay solamente una tarea pendiente, que es la que dice tarea uno, que está ahí en el grupo de WhatsApp, que no es la de ver el video y hacer el comentario, sino es la siguiente, la que le sigue a ese. La segunda sesión. Esa. ¿Sí? ¿Cómo van con eso? El jueves terminamos el curso, habíamos dicho que teníamos plazo hasta el término del curso. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vas con eso, Katherine? ¿Necesitas más tiempo? ¿Cómo es? Profe, es que para mí, o sea, no es que se me haya hecho difícil el trabajo, sino que estaba entregando tesis porque yo ya estoy en proyecto de grado y el tiempo ha sido, uy, no se alcanza a imaginar. Yo ya tengo bastante, pues, conocimiento, además entré a estudiar el técnico laboral en electricidad industrial y eso también me ha quitado un poquito de tiempo, profe, pero si me da para el jueves, yo le termino el taller porque pues ya lo comencé, pero no lo he podido terminar todo. Listo, al principio del curso habíamos dicho que lo más importante para mí era el tema de la participación, el tema de la asistencia. Yo también tengo que, o mejor dicho, estoy un poquito apurado con el tema de ya cerrar el curso. Entonces, la idea es que el primer ítem que yo tenga para evaluarlos a ustedes sea la participación y la asistencia. Entonces, en ese orden de ideas, los que hayan cumplido con todas las clases, pues están bien. La idea del trabajo era para retroalimentarlos, para que no quedáramos ahí como tan incomunicados, como tan ahí en la deriva, sino que ustedes tuvieran una retroalimentación de cómo el curso le sirvió o no le sirvió, era más que todo para eso, para el tema de la evaluación, pues no es tan trascendental. Entonces, si ustedes de pronto tienen proyectado eso, eh, hacer estos ejercicios con más tiempo, entonces la idea es que dejemos ahí el curso abierto, que ustedes me entreguen y yo les puedo hacer la retroalimentación. Lo importante es que ahorita podamos cerrar bien el curso, que ustedes tengan su certificado y ya eh, no importa, lo otro lo podemos resolver después. Entonces no se afanen tampoco por eso, que sabemos que estamos es cortos de tiempo. Entonces me pueden entregar ese trabajo ya una vez que hayamos terminado el curso. Ay, bueno, profe, de todas formas haré lo posible por entregárselo el jueves completo. Listo, Katherine. Entonces quedo pendiente. Listo, no sé, ¿alguien más? Vamos a iniciar entonces con la presentación. Lo que les estaba contando ahorita, que esto es simplemente un complemento de todo lo que hemos venido hablando. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá muy rápido donde vamos a mirar cómo vamos a conectar unos LEDs de diferentes formas utilizando el concepto de división de tensión.
Entonces para eso vamos a hacer un repaso acá rápido de lo que es un LED. Un LED es lo que estamos viendo acá, un diodo emisor de luz. Creo que todos en algún momento los hemos visto. Él tiene la particularidad de tener un ánodo y un cátodo, a diferencia de una lámpara o de un bombillo incandescente que él no tiene polaridad. Entonces, esta tecnología LED sí va a tener un ánodo y un cátodo. Entonces, leyendo acá rápidamente la definición, un LED simplemente es un diodo emisor de luz. Fue inventado en los años 60. Su principio de funcionamiento es con materiales semiconductores, como el germanio y el silicio. Esos semiconductores son dopados de tal manera que puedan hacer intercambio de energía, de electrones y huecos. Toda la teoría de esto es bastante extensa, bastante bonita, hay que ir a estudiarla, hay que ir a entenderla. Es casi que una obligación de nosotros como electricistas. Eh, Nosotros tenemos un curso específico de electrónica. Entonces, si tenemos la oportunidad el otro año de reencontrarnos, pues yo les ofreceré ese curso para las personas que estén interesadas. Por el momento, pues no vamos a mirar tanto esa teoría, esa parte de la conceptual de cómo es este LED por dentro, sino que simplemente nos vamos a limitar ahorita a conectarlo. Entonces tenemos ahí LEDs de baja potencia utilizados en muchos circuitos electrónicos. También tenemos acá los de alta potencia utilizados sobre todo en el tema de la iluminación, como lámparas, bombillos, todo esto que tiene que ver con linternas, se utiliza esta tecnología. Tenemos también este RGB que tiene 4 terminales donde podemos tener una combinación de colores rojo, verde y azul para diferentes aplicaciones. Tenemos estos tipo SMD utilizados en diferentes tipos de pantallas. Sabemos que hay diferentes gamas y diferentes tecnologías. Tenemos la tecnología LED, la tecnología QLED, la tecnología OLED. Cada una de ellas tiene sus particularidades. La OLED, por ejemplo, es la que tiene mayor calidad porque todos estos elementos están más condensados, están más, eh, tienen una fabricación de mayor calidad, entonces va a hacer que la imagen que proyecte va a ser mucho más de mayor calidad. Obviamente también el precio se va a incrementar. Entonces ponerse uno a estudiar toda esta tecnología y toda esta información es bastante extenso. No solo la tecnología LED, sino todo lo que implica la parte de la iluminación. Si usted le dicen diseñe la iluminación de una casa, de un apartamento, de una fábrica, de un estadio, de un museo, todo eso tiene sus cosas, tiene eh, mucho de donde estudiar, mucha tela de donde cortar. También pues es una invitación para que ustedes vayan y de acuerdo a sus gustos exploren más estos temas. ¿Qué más podemos decir de estos LEDs? No sé si alguien quiera hacer algún comentario, algún aporte relacionado con esto, de pronto que en su trabajo sea algo muy común, el tema de la iluminación. Un dato curioso acá, cuando se estaban inventando estos LEDs, este LED azul fue el último que se inventaron, casi que no lo pueden hacer. La persona que lo hizo, pues es muy bonita esa historia para que los que quieran leerla, ahorita les comparto ahí por el grupo ese video, es bastante interesante. Listo, entonces vamos a mirar acá lo que nos interesa ahorita, que es cómo conectar ese elemento. No tanto cómo funciona, sino cómo lo vamos a conectar para que funcione bien en un sistema. Entonces tenemos este
ejemplo básico donde nos dicen que calculemos la resistencia para conectar ese LED. ¿Qué pasa si nosotros ese LED no le conectamos esta resistencia? Se quema, profe. Se quema. Ok. Llamar. Entonces siempre nosotros tenemos que ponerle una resistencia de protección. ¿Cuál es la función de esa resistencia? Ya en términos estrictos. Si nos dicen explique para qué sirve esa resistencia. Restringir el paso de la carga negativa de los electrones. Sí, señor. Sí, que el flujo de energía, ¿sí? Que sería la corriente eléctrica. Limitar la corriente y limitar la tensión. Entonces, en este primer ejemplo nos dan, vamos a resolverlo acá, vamos a abrir una hoja para que lo vayamos resolviendo entre todos. Les voy a compartir acá la pantalla. Listo, confirmamos porfa si estamos viendo ahí la hoja. Sí, profe. Señor. Listo, entonces vamos a dibujar el circuito. Tenemos una fuente. ¿De cuánto? ¿De 9 o de 12? De 9. Una fuente de 9 voltios, que puede ser una pila de estas que utilizamos comúnmente en los laboratorios. Tenemos la resistencia y tenemos el LED. Este es el símbolo del LED o del diodo. Este sería el del diodo y el del LED sería como con un rayito acá. Entonces él tiene la parte positiva y la parte negativa. Esto se llama como ánodo. Este es el ánodo y este es el cátodo. Entonces acá sí tenemos que estar pendientes de cuál es la polaridad. Entonces esto es positivo y esto es negativo. Esto se va a activar cuando supere los 0.7 voltios. Antes de eso no hay posibilidad de la conducción de la energía. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando a la hora de nosotros adquirir este elemento, pues el fabricante nos va a dar un datasheet o una hoja de datos. En este caso, el diodo funciona a 2 voltios y a 20 miliamperios, que es lo común para estos diodos que estamos viendo acá. Estos que estamos viendo acá tienen esas especificaciones que son pues fáciles de encontrar en cualquier tienda electrónica. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa resistencia para que no se queme el diodo? ¿Qué resistencia le ponemos ahí? ¿Una al azar? No, tiene que ser un valor específico. ¿Cuánto vale ese valor? Utilizamos la ley de Ohm. Ohm. Siempre, ¿cierto? Siempre estamos utilizando esa ley. Es el objetivo principal del curso. Entender y aplicar la ley de Ohm. Listo, entonces si me dice que vamos a olvidarnos un momento de estos 0.7 voltios, que eso simplemente es para tener en cuenta cuándo va a iniciar el funcionamiento del diodo, pero él en su forma nominal va a trabajar con 2 voltios. Si tenemos 2 voltios acá, ¿cuántos voltios vamos a tener en la resistencia? ¿Cuánta tensión hay en la resistencia? Si tenemos 2 voltios en el diodo y 9 voltios en la fuente. 7. 7 voltios. ¿Para todos es claro? ¿Para todos es claro de dónde salió este 7 voltios? Sí, señor. No, profe, no. Para mí no, profe. No, para mí tampoco. Tenemos una fuente de 9 voltios. Voy a limpiar acá un poco esto. Voy a dibujarlo otra vez. Tenemos la resistencia y tenemos el diodo. ¿Cuál es la información que nosotros tenemos? La de la fuente, sabemos que es 9 voltios y sabemos que el diodo, por las especificaciones que me da el fabricante, sabemos que es de 2 voltios. Eso es lo que sabemos.
Ya analizamos la vez pasada las leyes de Kirchhoff, ley de tensiones de Kirchhoff. Nos decía que la sumatoria de tensiones tiene que ser igual a ¿cuánto? Eso lo Cero. hicimos, eso lo hicimos la vez pasada, cero. Entonces, si yo sumo acá estas tensiones, me tiene que dar cero. Entonces, aplico la ley de tensiones de Kirchhoff, entonces tengo menos 9 voltios, que son los de la fuente, dibujo acá una corriente, menos 9 voltios, más una tensión que yo desconozco, que es la tensión de la resistencia, más la tensión del diodo, que ya sé cuánto es, de 2 voltios. Eso me da cero. Entonces, despejando acá, la tensión de la resistencia me da 9 voltios, lo paso al otro lado positivo, esto lo paso negativo, y me da que la tensión de la resistencia es de 7, utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Hay necesidad de hacer todo esto? No. Acá lo podemos ver más fácil diciendo, bueno, si acá hay 9 en la fuente, tienen que haber 9 en las cargas. Y tengo dos cargas, y en una carga tengo 2, en la otra tengo que tener obligatoriamente ¿cuánto? 7. 7. Entonces podemos hacer el análisis acá desde las leyes de Kirchhoff o la ley de la conservación de la energía. Todo lo que haya en la fuente tiene que aparecer en algún lado. Listo, ahora sí estamos ya conscientes de dónde están estos 100 voltios, ¿sí? La corriente también me la da el fabricante, vea, 20 miliamperios. Esa corriente está presente en todos los elementos porque el circuito está como, Cerrado. es en serie. Entonces, 20 miliamperios están en la fuente, en la resistencia y en el diodo. Ya tengo los elementos suficientes para hallar la resistencia, el valor de la resistencia. Sí, ¿cierto? Como es la ley de Ohm. I por R, ¿sí? Me interesa hallar R. Entonces despejo R. Voltaje sobre intensidad. Entonces, ¿la tensión cuánto es para hallar ese valor de la resistencia? 7 voltios. 7, lo acabamos de hallar. ¿Y la corriente cuánto es? 20 miliamperios, porque 20 es igual para miliamperios. todos. ¿Cuánto nos da eso? 350. 350 miliamperios. 350 350. ohmios. me- Ohmios, porque estamos hablando de resistencia. Sería miliohm. Miliohm, ¿no? Entonces miramos acá, 7 voltios dividido 20 mili. Ojo con el mili, que no se puede olvidar. 350 ohmios. Y ese es el valor de la resistencia, el valor correcto para que el circuito funcione de manera óptima. Sí, entonces vamos a mirar acá. ¿Cómo hacemos ese montaje? Entonces tenemos una resistencia, que es la que acabamos de hallar, tenemos un LED y tenemos una fuente. ¿Puedo conectar la resistencia después de la fuente? Después del diodo, perdón. No, profe. ¿Puedo hacer esto? Acá tenemos que buscar el ánodo y el cátodo. Entonces ahí el mismo programa nos dice ánodo y cátodo. ¿Cuál es el positivo? El, El ánodo. El ánodo. Y el cátodo Negativo. es el negativo. ¿Cómo es el flujo de la energía? Así, ¿cierto? Por el rojo
entra al positivo, sigue su camino. Entonces, ¿sí estaría bien esa resistencia ahí o no? No, señor. ¿Qué dicen? La resistencia va primero antes después del esto. ¿Y si, y si la pongo así, qué pasa? Quemaría. Se quema. ¿Será? O sea, no está haciendo nada. Listo, miremos acá. No, la resistencia, la posición no importa porque finalmente la resistencia limita la cantidad de corriente. Sí, señor. La respuesta es no importa, porque es un circuito en serie, usted no le va a importar cómo va a venir acá cada uno de los elementos. Eh, ¿Qué les iba a decir? Que no importa la posición de la resistencia. No, otra cosa. Ah, acá. Eh, Teóricamente nos dio que la resistencia es de 350 ohmios, pero comercialmente no existe esa resistencia. ¿Cuál le ponemos entonces? La de 390. La de 110. ¿La de 110? ¿No será muy pequeña? Y no hay de 110. Hay de 100 y de 120. Una sería la de 120. Pero Una mira, de 100, una de 10. que nos dio 350. Tenemos que buscar un valor alrededor de esto. No sé por qué me estás diciendo. Ay, no, profe, no. Perdón, Coloque es las dos. Puede 50. colocar la que hay en el mercado. $330, profe. 330. ¿Cuál ponemos? 390, dice Iván. Yo estaría más como con Iván. Alguien propone una solución diferente. Se le colocan dos, que sumen. Podemos poner dos. Una de 330 puede ser. ¿Y una de qué? Una de 10. Una de 22. Y una de 22. Serían 352. Estaría bien. O una de 330 y dos de 10. También. Pues sí. Pongamos esa. Entonces sería poner acá, en lugar de una sola resistencia, podríamos poner tres resistencias. Porque si hay de 700 se colocan dos, daría 350. Si existe la de 700. Profe, tengo una pregunta. Sí, esa es una solución, la de 700, pero no existe. ¿Verdad? Señor, Referente a... No me quedó muy claro o no lo asimilé. ¿Cómo es el flujo de la corriente para yo decir de que la resistencia la puedo colocar antes o después del interruptor? Entonces, ¿el flujo de la corriente importa el sentido o simplemente importa es cuando ya cierra el circuito la cantidad de corriente en el circuito? listo, ya vamos a mirar esa Cuando el parte. chiquito es en serie, no importa, ¿no? Ya vamos a mirar esa parte. Terminemos acá con el análisis del circuito y ya miramos esas preguntas. Entonces, era una de 330, la otra es de 10 y dos de 10, sí. Dos de 10. Iniciamos la simulación. Cerramos el circuito. Ah, esto era de cuánto? De 9 voltios. Cerramos el circuito. Y la corriente que Está habíamos bien, dice 20 miliamperios y ahí 19.8 lo que se consume. 19.8, sí estaría bien. No exacto, no lo que uno esperaría, sobre todo para estos cálculos teóricos que uno
espera exactitud. Entonces toca medir acá la tensión y debe haber ahí algo con esa tensión. Entonces nosotros hicimos el cálculo utilizando 2 voltios. Y acá no está exacto los 2 voltios, sino 2,08 voltios. Pero lo importante es que hayamos entendido acá la idea del flujo de la corriente y del flujo de la energía y la división de la tensión. Entonces acá, ¿cuánta tensión deberíamos tener entre estos dos puntos? La resta, ¿cierto? 9 voltios menos 2,08, 6,90 y algo, ¿sí? 92. 6,92. Listo, entonces acá importante varias cosas. La división de la tensión, el flujo de la corriente. Listo, miremos. Entonces, si nosotros hicimos acá el dibujo poniendo primero la resistencia y luego el diodo. Entonces acá lo que nos interesa es la corriente. Acá lo que nos interesa es la corriente. Entonces fíjese que acá, si nosotros reescribimos ese circuito, acá 9 voltios, y tenemos acá una caja, que esto podría ser una impedancia, que, que es la suma de la resistencia con una parte reactiva, que puede ser inductiva o capacitiva. Acá va a pasar una corriente sin importar qué haya en esa caja. Entonces en esta caja pueden haber muchas cargas, muchas cosas, pero la corriente siempre va a estar limitada por lo que haya en esa caja. Entonces acá podemos ver esto, esta resistencia y este diodo como si fuera una caja. ¿Sí ve? Ahí no importa el orden, cómo está eso. Para este tipo de análisis o para cualquier análisis de potencia o lo que sea, uno para hallar la corriente de la línea o para hallar las corrientes que necesita, hace ese análisis sin importar el orden de los elementos. Entonces, por eso acá no nos interesa si la resistencia está primero, si el diodo está primero, no importa. Esto usted lo puede modificar como usted quiera, porque es una caja negra. Entonces, esto usted pudo haberlo hecho de esta forma. Haber puesto acá, decir, voy a poner mejor esta resistencia acá, pongo el diodo, después pongo el LED y después pongo las otras dos resistencias. El circuito es equivalente porque está en serie. Es una caja negra que hay ahí. ¿Sí? Sigue funcionando igual. Obviamente usted ya cuando va a hacer una conexión real, ya usted, perdón, ¿qué estoy haciendo? Ya usted sí tiene que tener en cuenta cómo va a poner los elementos, digamos en un sistema donde usted vaya a conectar un motor trifásico, que va a estar conectado acá de esta manera, acá. Va a tener acá un guardamotor, va a tener acá un contactor. Entonces ya no es lo mismo ir a poner acá primero el motor, después el contactor. Eso ya implica un orden, ¿sí? Va a tener una manera correcta. Pero acá dentro de esta caja usted podría poner esto solamente para el análisis de la corriente. Para usted ir a medir esa corriente. A la hora de ya conectarlos, usted ya tiene que tener una coherencia. Esto si lo monto físicamente, ¿qué pasaría? Está bien, ahí no pasa nada. ¿Qué es lo habitual? Ponerle primero la resistencia, como por tener un orden. Pone primero la resistencia y después sí pone el diodo. Pero si usted lo conecta así, sigue siendo eléctricamente correcto. Profe, una preguntita Señor, me surgió respecto a la tensión, a la medición de la tensión. Si yo voy a medir tensión entre el ánodo del LED y otro punto diferente, por ejemplo en la segunda resistencia, la parte inferior, la tensión ahí, ¿de qué depende? ¿O cómo lo interpreto? no, le toca primero calcularla. ¿Cuál es la tensión acá en esta resistencia de 10? O sea, si quisiéramos medir la tensión entre este punto y este punto,
Nos toca mirar. Si acá yo ya tengo 2 voltios, ¿cuántos voltios tengo acá en la de 10? 2 voltios también, ¿cierto? Porque la corriente es de 20 miliamperios por 10. ¿Sí? ¿Sí estoy haciendo las cuentas bien o no? Vamos a ¿Pero hablar en qué de, profe? porque estoy utilizando esto, la corriente 20 miliamperios y las resistencias de 10. O sea, esto nos tendría que dar 2. Más 2, 4, ¿sí? O sea, la tensión que hay entre este punto que usted dice que es el ánodo y la primera resistencia, si es así, Sí, señor. ahí tendría que ser de 4 voltios, ¿sí? ¿O cuánto sería? Hay de otra cosa que no son 4 voltios. Voy a quitar este un momento. Ahí debería darnos 4, ¿cierto? Teóricamente. Porque habíamos dicho que en esta resistencia tenemos 2 voltios. ¿Sí? ¿O estoy haciendo las cuentas mal? ¿Cuánto nos da esto? Que la corriente sigue siendo la misma de 20 miliamperios. Acá en el simulador de cuánto es. Casi de 20. Por 10 200, profe. a 200 milivoltios. Sí, yo estoy haciendo las cuentas mal. Son 200 milivoltios. Más 2. Sí, profe, hay que multiplicarlo, no dividirlo. Ajá. No, 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 hay que multiplicarlo. Sino que acá yo dije, yo estoy haciendo la cuenta mal. Yo dije que 20 miliamperios por 10 era 2 y no, es 200. No es 2. Correcto. Yo estoy haciendo las cuentas mal. 200 milivoltios. Más 2 voltios, ¿cuánto es? 2,2, ¿sí? 2,2 voltios. Sí, ahora sí, 2,2 voltios. Eso es lo que nos tiene que dar ahí. Sí, ahí está. Porque este no es exactamente de 2, sino de 2,08. ¿Para qué nos sirve esa información? En este caso, solamente pues para verificar, pero en la vida real sí nos puede servir, no en este sistema específico, sino en otros sistemas donde necesitemos mirar las caídas de tensión, donde hayan muchos elementos conectados. Listo, no sé si tengamos más inquietudes. Listo, miremos el siguiente ejemplo, que nos dice que ahora conectemos 3 LEDs con las mismas especificaciones, ahora una fuente de 12 voltios. Entonces hacemos nuevamente el diagrama, me dice que los conecte en serie, ya una fuente no de 9 sino de 12. Entonces tenemos la resistencia, que es la que va a proteger el circuito, y tenemos los 3 LEDs que están conectados en serie. ¿Cuánto vale entonces esa resistencia? La gracia es hallar ese valor de esa resistencia. ¿Cuánta tensión hay entre este punto y este punto?
Ya sabemos que cada LED es de, la tensión de cada LED es de 2.08. Ya lo que nos dimos cuenta ahí en el simulador. Entonces, ¿cuánto vale esta tensión del punto A al punto B? Sería 2.08, la tensión entre A y B sería 2.08 por ¿cuánto? 6.24 por 3. ¿Cuánto nos daría? 6.24. 6.24 voltios. Esa es la tensión que hay entre A y B. 6.24 voltios. En ese orden de ideas, ¿cuánta tensión hay en la resistencia? La resta, ¿cierto? Entonces la tensión en la resistencia 5.36. es igual a 12 menos 6.24. ¿Cuánto nos da eso? 5.76. Listo, gracias. 5.76 voltios, que es la tensión que yo voy a utilizar para hacer el cálculo de qué, de la resistencia, porque la corriente ya la conozco. ¿Cuánto vale la corriente? Ya el datasheet me lo da, 20 miliamperios. Entonces, 60, profe, la suma de las tres. No, ahí son iguales. Es la misma corriente durante todo el circuito. Listo, ¿quién dice 20 o 60? ¿Es 20 o 60? 20. Cuando es en serie es la misma corriente. Importante. Fíjese que acá estamos hablando de Dios, pero esto podría ser que también, que es muy común esta conexión. Cuando hablamos de los paneles solares, ¿sí? Cuando hablamos de paneles, allá el datasheet también le va a dar esos datos de tensión, corriente y potencia. Usted tiene que interpretar bien eso para saber cuántos puede conectar, para saber cuál es el calibre de ese cable. Entonces, eso es importante, no se le vaya a ocurrir acá sumar la corriente. Lo que sumamos es la tensión. ¿Cuándo se suma la corriente? Ahorita miramos. Entonces serían los 5.76 voltios dividido entre la corriente que es de 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 5.76 dividido 20 miliamperios. 288. 288 ohmios. Entonces vamos y verificamos. Simplemente ya es venir a verificar. No tiene más misterio. Vamos a quitar esto un momento de acá. Vamos a correr esto de acá. Vamos a quitar estas... Ah, no, pero espere porque de pronto las necesitamos. Y vamos a poner los 3 LEDs. Vamos a quitar esto de acá. Bueno, vamos a dejar como lo conectaríamos todos, que es poner primero la resistencia y después los LEDs. Y hacemos la conexión en serie, suponiendo que vamos a utilizar 3 resistencias. Ya vamos a mirar cuál es esa combinación. ¿Cómo se conecta acá esto en serie? Contrato por prestación de servicios, que no es un contrato laboral. Ese contrato es de carácter civil. ¿Sí? ¿Cómo conectamos esto? Cátodo con ánodo, ¿sí? Importante eso. Ahora miremos la... Si yo llegase a conectar ánodo con ánodo, ¿no funcionaría? No, señor, por el flujo de la energía.
puedo interpretar que el LED tiene una composición interna donde el camino de la corriente es en un solo sentido, para decir que entonces solo debo seguir ese orden, ¿cierto? ¿O me equivoco? Cuando es en serie, tiene que ir positivo con negativo. Sí, o sea, eso es lo fácil. Negativo con positivo, conectar eso, esto es lo más sencillo del mundo. Usted dice ánodo con cátodo. Perdón que me devuelva acá. Entonces tenemos, acá está. Esto está así, ¿cierto? Entonces esto es positivo, negativo, negativo. Entonces conectamos negativo con positivo, ¿sí? Eso creo que todos lo entendemos y lo aplicamos. No solamente lo que les decía, no solamente acá en el contexto de estos elementos, sino en el contexto, por ejemplo, de unas baterías. Pasa lo mismo. ¿Se acuerdan los primeros ejemplos que hicimos, los primeros ejercicios de más, menos? Que conectábamos así la batería y quedaba en serie, porque queda un positivo y un negativo libre. Y se suman las tensiones. Si es cada una de 12, queda esto de 24. Lo mismo pasa acá con los LEDs, o lo que habíamos hablado de los paneles solares. También lo mismo, viene uno rojo, uno negro. Rojo, negro. Acá lo mismo. Rojo, negro. Se conecta esto y esto le queda en serie. Le va a quedar acá un positivo y un negativo. ¿Sí? Son tres contextos que hacemos lo mismo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Creo que eso lo tenemos todos claro. Lo que dice el compañero acá es el principio de funcionamiento de este elemento. ¿Cómo funciona eso? Fíjese que esto ya no es un filamento. Esto está, ¿cómo? Esto hay una unión, que eso se llama, es como un sándwich. Y esto puede ser NPN, que es el más común, o puede ser PNP. Y este es el principio de funcionamiento no solamente de estos elementos, sino también de esto, de los paneles y de los transistores. Entonces esto es un elemento que está dopado acá, de tal manera que haya un flujo de energía solamente en una dirección, no puede ir en sentido contrario. Entonces solamente va a fluir de positivo a negativo, siguiendo la ley pasiva de los signos, porque físicamente sabemos que es lo contrario. ¿Listo? Entonces la energía solamente va a fluir en este sentido. ¿Qué pasa si usted conecta lo contrario? Así. Entonces viene la energía en este sentido y este obstruye. Este no deja pasar. El que esté conectado en inversa, eso se llama, y es válido, se puede conectar en inversa, pero para otras aplicaciones, para cosas ya más específicas. Por ejemplo, acá en esto se utiliza esa conexión en inversa, en estos paneles, para la desviación acá de la corriente, de las corrientes parásitas. O sea, sí es válido conectarlo así. ¿Sí, más o menos? ¿O quedamos peor de gringos? Sí, John. ¿Su merced fue el que hizo la pregunta? ¿Quién fue? Eh, no sé si alguien más quiera complementar eso de los demás compañeros. Profe, con Morales, yo la tengo clara ahí. ¿Ya la tiene clara o no clara? Sí, clara, está clara. Ah, ok. Sí, señor. Listo, bien. No sé si Germán nos quiera dar su opinión. Ricardo. ¿Quién más está por ahí? No, Iván. me parece que ustedes son suficientemente claros su explicación. Listo, iguales son lo que les digo. Sí ve que se aplica mucho en todas las aplicaciones.
Si nosotros entendemos bien ese concepto, vamos a entender muy fácil cualquier otro concepto que nos vengan a explicar, porque todo está muy relacionado. Y fíjese que ahí estamos aplicando siempre la ley de Ohm, siempre las leyes de la conservación de la energía. Ahí no nos estamos saliendo de eso. Listo. ¿En qué estábamos? Ah, en verificar acá la respuesta. O ya lo habíamos visto, ¿no? Ah, y vamos a ir a mirar la, la combinación de las resistencias, porque teóricamente nos dio que era 288. Entonces, ¿cuál ponemos? 270 y 18, ¿sí? Apenas. Entonces podemos quitar una de estas. Tenemos esta. Esta es de 270. Y esta es de 18. ¿Y la fuente era de cuánto? De 12. Entonces vea que acá como nosotros ya utilizamos el valor exacto de no de 2 sino de 2,08, entonces ya la corriente nos dio exacta. Y acá nos sale una advertencia. Nos dice, la corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Hay una contradicción ahí. Se podría reducir la vida útil del LED. Si estamos en 20, es 20. O sea, estamos en el límite. Está bien. Nosotros conectaríamos esos LEDs en la vida real así. ¿Ustedes los conectarían así? ¿Sí? ¿Sí me hago entender con la pregunta? ¿Los pondríamos en serie? Como para un equipo de sonido, ¿no? De pronto sí, para algo así muy didáctico, muy de juguete. Si de pronto usted quiere un sistema de iluminación de pronto para su carro, para su moto, algo así, ¿lo pondría en serie? Sí, señor. No, No es recomendable, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? se dañan primero si no funcionan los Ese demás. es el problema, porque si usted se le llega a interrumpir a que se le llega a fundir uno de estos, Lo que sigue no funciona. los otros se dañan. Entonces ahorita que vengamos del descanso, miramos cómo lo conectaríamos bien, ¿listo? Para ver. Listo, tomémonos el descanso, son las 9, vámonos a las 9:10 y terminamos con la presentación, ¿listo? Ok, la asistencia la envió. Ah, sí, gracias. Espere. Pero se las comparto o se las comparto ahí por el grupo mejor. Ok, listo. Sí, hágale ahí por el grupo. 9:10.
División de quilla. Campeón de la raíz.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Confirmamos porfa la pantalla y el audio. Listo, gracias. Listo, entonces el siguiente ejercicio es conectar 5 LEDs de las mismas características a una fuente de 12 voltios. Entonces me dice que tenemos una fuente de 12 voltios, tenemos una resistencia y tenemos 5 LEDs conectados en paralelo. Eso es lo que me está diciendo ahí en palabras. Sí, eso es lo que podemos interpretar. Dice, encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 5 LEDs de 20 miliamperios y 2 conectados en paralelo alimentados por una fuente de 12 voltios. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, hallar esa resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? ¿Cómo la hallamos? El inverso de la suma de la resistencia. El inverso de la suma de las resistencias. Si nosotros medimos la resistencia de un LED, ¿de cuánto es? Fíjese que ahí no tenemos que tener en cuenta el valor el valor de la resistencia del LED. ¿Por qué? Porque es una resistencia muy grande, ¿cierto? Es una resistencia infinita prácticamente cuando el circuito está apagado. Entonces, no, ahí lo que tenemos que hacer es que lo mismo que hicimos ahorita, utilizar la ley de Ohm y ¿cuál criterio? Si ahorita anteriormente utilizamos divisor de tensión, dividimos la tensión, acá tenemos que dividir ¿qué? La corriente, profe. Dividir la corriente. Porque vea, el dato de el LED individual me dice que es de 20 miliamperios, que eso ya me lo dice el datasheet, y de 2 voltios. De 2 voltios. O 2.08 voltios para nuestro caso. ¿Cómo utilizo esos datos acá en este circuito? Para hallar la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esa corriente de acá? Esa corriente I1. ¿Cuánto vale esta corriente I2? ¿Cuánto vale esta corriente I3? ¿Cuánto vale esta corriente I4? ¿Y cuánto vale esta corriente I5? 20, ¿cierto? Cada una. Sí, señor. En ese orden de ideas, si yo dibujara acá una corriente principal, que sabemos que es más grande, ¿cuánto vale esta corriente total? La suma de todas las corrientes. La suma de todas las corrientes. ¿Por qué criterio? En paralelo se suman las corrientes y la que es constante es la tensión. Exactamente. Ley de corrientes, perdón, ley de corrientes. Esto quedó horrible.
Entonces existe la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice? La sumatoria de K igual a 1 hasta K igual a N de una corriente es igual a 0 de la suma de las corrientes, pero ya no en una malla, sino en un ¿qué? En un nodo. Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? Si tenemos acá un nodo, entonces todas las corrientes que entren a ese nodo, la suma de esas corrientes tiene que ser igual a las corrientes que salen, a la suma de las corrientes que salen, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, la corriente que entra tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, por la ley de corrientes de Kirchhoff, o por la segunda ley de la termodinámica, que es más útil. Para mí es más como más intuitiva, más no útil, sino, o sea, no quiere decir que la de Kirchhoff no sea útil, sino que de pronto la segunda ley es más fácil de ver para mí. No sé, cada quien tiene sus métodos. Entonces, ¿cuánto vale esta corriente verde de acá? Ya en números, corriente total, ¿cuánto vale? Un valor numérico. Serían 100 miliamperios. 100 miliamperios. Como ya conocemos la corriente que pasa por la resistencia, que es la que nos interesa, ya podemos hallar el valor de la resistencia. Nos toca, si ya dividimos la corriente, ahora nos toca dividir ¿qué? El voltaje. La tensión. ¿Cómo lo dividimos acá en esta malla? Vea, esto es una malla. ¿Cuánta tensión hay acá en este punto? 2 voltios, ¿sí? Si ahí hay 2 voltios, ¿cuántos hay en la resistencia? 10 voltios. 10 voltios. Quiere decir que la resistencia es igual a V sobre I. Tenemos 10 voltios dividido 100 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 100 ohmios. Entonces la resistencia es de 100 ohmios. ¿Cómo vamos con la asistencia? No se les olvide llenar la asistencia. Entonces vamos a hacer el montaje para verificar que nos haya dado lo mismo. Y conectamos acá de esta manera. Conectamos acá por la parte de abajo de la misma forma.
Y la resistencia habíamos dicho que era de 100. Esa resistencia existe físicamente, la de 100. Sí, ahí está la resistencia de 100. Entonces la podemos poner. 100 ohmios. Ah, la fuente era de 12, sí, ahí está bien. Energizamos. Y nos da 99.2 miliamperios, que era lo que habíamos pronosticado, una corriente de 100, acá porque hicimos el cálculo con 2 voltios cada uno, pero ahí está lo que habíamos sacado. Entre esos dos sistemas, ¿cuál es más robusto? ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál es más estable? El paralelo. El de paralelo, ¿cierto? ¿Lo conectaríamos así en la vida real? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? En lo personal, sí. No está perfecto, pero sería mejor que el de la izquierda. ¿Qué sería lo ideal? Mixto. Lo ideal es proteger al diodo con una resistencia. Entonces quitamos esta resistencia de acá y mejor le ponemos una resistencia a cada uno de los diodos. Eso es lo que se hace comúnmente. Queda más protegido. Toca ir a calcular la resistencia de cada uno. Acá está fácil. Acá sería ¿de cuánto? 20. 20 ohmios, no, muy pequeña. Tiene que ser más grande que esta de 100. Ah, tiene que ser más grande, sí, señor. 130. No, y toca, no es ensayo de error, sino toca, Mirar la tabla de las resistencias no, disponibles. simplemente es hacer esto, vea. Tenemos una resistencia y tenemos un diodo. Cada uno de estos sistemas, una de estas conexiones es cada una de estas derivaciones, porque fíjese que cada una va conectado directamente a la fuente. Entonces bastaría con solucionar una de estas. Entonces solucionémosla rápido. Si tenemos acá 2 voltios, tendríamos acá 10 voltios y la corriente es de 20 mili. Entonces la resistencia sería 10 voltios dividido 20 miliamperios. Esto nos daría 500 ohmios. Es decir, que cada una de estas resistencias la vamos a poner de 500 ohmios. Y ahí quedaría mejor diseñado el sistema. Listo, entonces no sé si tengamos más preguntas relacionadas con eso. Profe, bueno, entonces en la práctica es más recomendable hacerlo colocándole una resistencia a cada diodo. Sí, señor. Bueno, ¿en qué infiere en que yo lo conecte de una manera y de la otra? ¿Cuáles son las diferencias en el campo? Sí, buena pregunta. Digamos que acá, como estamos hablando netamente teórico y simulado, esto funciona bien. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estos elementos pueden diferir uno del otro. Entonces el datasheet le dice es de 2 voltios y de 20 miliamperios, pero puede que no sea así. Que tengan pequeñas discrepancias, pequeñas diferencias, aún siendo el mismo loto, y eso va a interferir en la calidad del sistema, por lo que les decía acá al principio. ¿Dónde fue? Acá. No, ahí no fue. Acá en esa parte. Que el diodo empieza a funcionar cuando empieza a conducir corriente y eso ocurre cuando la tensión supera los 0.7 voltios. Entonces puede ocurrir que un diodo de esos llegue primero acá a ese umbral y eso hace que se desencadene más rápido la corriente por ese diodo específico y el sistema no funcione correctamente. Entonces, si usted le pone a cada uno su resistencia, eso se evita y queda mejor diseñado.
Lo que les digo, esto es simplemente un ejemplo acá de con lo más sencillo, con lo más elemental que sea un diodo, pero sabemos que hay circuitos muy sensibles que no podemos despreciar estas pequeñas diferencias. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo, bien. ¿Más inquietudes? Miremos acá el último concepto. Ya para terminar hoy, vamos a mirar esto de acá. La vez pasada yo les había comentado de este teorema de superposición. Acá están todas las instrucciones, está toda la explicación, esto yo lo saqué del libro. Entonces, no lo voy a leer ahorita porque ya estamos un poco cansados, estamos ya saturados. Simplemente lo vamos a resolver. Les voy a explicar cómo se resuelve y ustedes vienen y miran acá. Todo lo que yo voy a explicar acá y les voy a hablar es lo que está escrito ahí. Entonces, el método de superposición nos va a servir para resolver este tipo de sistemas apagando las fuentes. Acá nosotros ya identificamos en este circuito que tenemos dos fuentes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Apagamos la fuente de 9 voltios, analizamos el problema, hallamos esta corriente que pasa acá por esta resistencia y la tenemos ahí en cuenta. Luego apagamos la fuente de 12 voltios y hacemos lo mismo con todos los métodos que hemos utilizado, división de corriente, división de tensión, ley de Ohm. Y una vez que hayamos hecho eso, sumamos la corriente y nos tiene que dar la corriente que ya conocemos, que es de cuánto, los que hicieron el ejercicio. Vamos a mirar de cuánto es esa corriente. Acá tenemos el ejercicio que es este de acá. ¿Cómo les fue con el montaje de ese ejercicio? ¿Se acuerda que había quedado de tarea, de actividad? Ahí está, que hicimos el método de malla. ¿Se acuerda que salían unas ecuaciones, que miramos la de la matriz inversa? Es el mismo ejercicio. La idea es ahora resolverlo con el método de la superposición. Entonces tenemos que llegar a este valor de 14 miliamperios. Entonces lo vamos a dibujar acá rápidamente y vamos a ver que es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Entonces tenemos acá la primera fuente que es de 12. Tenemos todo el montaje. Esta es de 510. Esta es de 330. Esta es de 470. Esta es de 220. La otra es de 100, creo. La otra es de 100, sí, señor. La otra es de 100 ohmios. Entonces lo que nos dice ahí toda esa teoría es apague primero una fuente y haga el análisis. Entonces vamos a apagar la fuente de 9 voltios. Cuando nosotros apagamos una fuente de tensión, simplemente la ponemos en cortocircuito. ¿Qué es poner en cortocircuito? Donde está la fuente, ponemos un cable. Eso es cortocircuito. Esto. Eso es poner en cortocircuito. Ese es el primer paso. Y luego empezar a reducir el circuito de tal manera que podamos hallar la corriente total. Esta corriente es la que nos interesa. Señor. Puedo entonces inferir y reconocerlo de ahora en adelante, así que cuando me dicen cortocircuitar algún elemento del sistema significa eliminarlo y unir el circuito. Sí, señor, hacer un puente. Vea que acá lo que hicimos fue un puente. Si acá tenemos el punto A y acá el punto B, yo lo que hice fue ponerlo en cortocircuito, poner esta línea acá. Entonces ya en el momento que yo hago esto, este sistema no va a funcionar. ¿Dónde hacemos eso en el trabajo habitualmente?
Cuando usted necesita desbararse rápido antes de que necesite corregir la falla. Por ejemplo, usted tiene acá el breaker o un fusible. Este es el punto A y este es el punto B. Y usted no sabe si esto está funcionando bien. Entonces muchas veces usted llega y ¡pum! Le hace un puente momentáneo. Hay gente que le gusta dejar eso así muy de manera estable. O digamos en la mecánica de un carro. Se ha visto que vienen muchas mangueras y muchas cosas para el electrónico del carro. Y muchas veces para desbararse, usted llega y dice, no, puentiemos acá y después miramos dónde está la falla. Pone en cortocircuito el sistema. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Obviamente estas son soluciones temporales. Listo, ¿cómo están estas dos resistencias? Esta resistencia, ¿cómo está con esta? Y En esta, paralelo. y esta resistencia, ¿cómo está con esta? Las dos primeras están en paralelo y las otras dos en serie. ¿Cuáles están en serie? ¿Estas dos de acá? Sí, profe. Esas están en serie. Y estas Z también. en serie. Ambas están en Z en serie. paralelo. Ambas están en serie. Sí. Claro, porque ¿cuál es la definición? Que pase la misma corriente, vea, que cuando sale una corriente acá, después llega. Quiere decir que están en serie. Las puedo sumar. La del centro que acá y estas dos también las puedo sumar porque están en serie. Y ahí tendría ya la reducción de este sistema. Esta es la corriente que me interesa. Sigo dibujándolo. ¿Cómo están estas dos resistencias? Esas dos resistencias están en paralelo. Esta es de 330 más 100, sería 430 se convierte. Y acá tendríamos la de 510 y 470. Entonces me toca hacer un paralelo. 470 multiplicado por 510 sobre, ¿cuánto da eso? 980. Ah, no, sí, porque suma, 980. 470 por 510. 470 por 510 dividido 980. 244.6 es esa resistencia equivalente, 244.6. Quiere decir que la resistencia equivalente es de ¿cuánto? ¿Me ayudan con esa suma? 674.6. 674.6. 674.6 dividido. No, mentiras. 12 dividido ese número es la cosa. 12 dividido esa resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Sí la estoy haciendo bien o no? 12 dividido 674.6. No está mal, algo hice ahí mal porque ya ahorita habíamos hecho este ejercicio y daba otra cosa. Acá la embarré en algo. 430, que es la suma de 330 más 100, es esta de acá. El paralelo entre 470 y 510 nos da este número de acá. Sería que la embarré acá en este número, 470 y 510. Verifiquemos ese número ahí. 470 por 510 entre 470
más 510. 244.6. Ahí está bien. Sumamos esas dos resistencias, 244.6. Le sumamos 430. Entonces más 430. 674.6. Y ahí está bien. Y ese número 12 dividido ese número. Perdón. Nos da 1, 2, 3, 17.8 miliamperios. 8 miliamperios es la corriente. No me suena ese número, perdón, me devuelvo acá en lo que estaba dando en la primera parte. La de 220 no veo qué la hizo. Ah, ahí está el error, ¿sí ve? Ya me iba a poner acá a mirar cosas que no era. Sí, ahí está el error. La de 220 no la sumó. Claro, esa quedó perdida. ¿Dónde está? ¿Dónde No, debería ir? Acá, ¿cierto? Sí. Entonces esto de acá no es... Sí, ahí la embarré. Sí sabía que la estaba... Claro, esa resistencia faltó. Sí, porque ahí sería 470, sería Sería 990. 690, 690. Acá 690, sí, señor. 90, gracias. Listo, ahora sí hagamos la cuenta bien. Esto está mal. Esto está bien. Esto está mal. Entonces Profe, es 690 por 510. Ah, el denominador también quedaría mal. el denominador está malo. Sí, claro. Esto es 690 más 510. 690 y 510. Sería 293.25. ¿Cuánto? Sería 293.5. 293.25. Y sumada con la de 430, ¿cuánto nos daría? Ya que está ahí haciendo cuentas. Más 430. 723.25. 723.25. ¿Así? Sí, señor. Listo. Y ahora dividamos 12 entre ese número para hallar la corriente. 0,016. O sea, 16.6 16. creo que es. 16.6 miliamperios. Listo, ahora sí. Ahora sí nos dio la corriente que era. Esa corriente es la que viene acá por esta resistencia, es la que viene acá por este sistema. ¿Y acá dónde viene? Acá, ¿cierto? Es esta corriente total. Pero vea que acá hay que dividirla. Entonces es lo que vamos a hacer. Tomamos esa corriente total y utilizamos la siguiente fórmula. Corriente total es igual a la resistencia 1 sobre la suma de las resistencias. Y esto es lo que conocemos como, esto es por, y esto es lo que conocemos como la corriente de la resistencia 2, que esto es el divisor de corriente, que lo hemos trabajado. Entonces, para hallar esa corriente que baja por acá, utilizamos el valor de arriba. Entonces, tendríamos que la corriente que va por la resistencia que necesitamos es 16.6 miliamperios por la resistencia que no necesitamos, que es de 690, sobre la suma de las resistencias, que sería 690 más 510. ¿Cuánto nos da ese número? 690 dividido 690 más 510, y eso lo multiplicamos por 16.6 miliamperios para que nos dé 9.54 miliamperios. Pues la corriente que necesitamos es de 9.54 miliamperios. Es esta corriente que va por acá. Es la que nos interesa ahorita. 9.54 miliamperios.
Esa es la corriente que baja por la resistencia de 510 debido a la fuente de 12. ¿Qué toca hacer ahí? Apagar la fuente de 2 y hacer el análisis con los 9 voltios. Exactamente. ¿Qué toca entonces? Empezar a dibujar ese mismo circuito. Pero acá van a haber valores que nos van a servir. Entonces, el mismo circuito que tenemos es este de acá, vean. Entonces vamos a dibujar directamente ese circuito. Solo que ahora tenemos en la fuente de 9, vean. Fíjese que este circuito es igual a este circuito, sino que ahora quito cortocircuito la fuente de 12 y dejo la de 9, vean. Y hago lo mismo. Entonces esta es de 510, esta es de, para no volverla a embarrar, esta es de 690 y esta es de 430. ¿Cómo está la de 430 con la de 510? En paralelo. Es decir, que me va a quedar una resistencia equivalente. ¿Que va a valer cuánto? Hagamos ese paralelo ahí, porfa. Entonces 690. Es 430 y 510. 430 por 510. 430 más 510. 233.3. 233.3. Es decir, que la resistencia equivalente, ¿cuánto vale? La suma de estas dos sería más 690. O sea, este número más 690. 923.3. O sea que la corriente, ¿cuánto vale? La corriente es igual a 9 voltios dividido 923.3. Entonces es dividir 9 entre ese número. Nos da una corriente de 9.74. 9.74 miliamperios, que es la corriente que va saliendo de la fuente, que es la corriente que va saliendo acá, ¿sí ves? La misma me empieza a devolver, y que es la corriente que llega acá a este punto. ¿Es la que me interesa? No. Hasta ahora necesito hacer otro divisor de corriente, que es tomar la resistencia que no me interesa, que es la de 430, y dividirla entre 430 más 510, y eso multiplicarlo por esta corriente I1, vamos a llamarla. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 430 entre 940, o sea, 43 entre 94. 43 entre 94 multiplicado por 9.74, que es la corriente I1 que llamamos. 9.74. Y me da una corriente de 4.46, ¿lo puedo aproximar? Sí. Que esa sí es la corriente que necesito. Esta de acá, vean. Corriente de 4.46 miliamperios. Entonces, esto es debido a la fuente de 9 voltios y esta corriente que hallamos acá de 9.54 es la debida a la de 12 voltios. ¿Cuánto me tiene que dar? 14, ¿cierto? Entonces, 9.54 más 4.46. ¿Sí nos da? Exactico, ni más ni menos. Sí, 9.54. Entonces, más 9.54. Ahí está, vea, 13.14, redondeando. Ok,
que son los 14 que ya habíamos hallado por el método de mallas y son los que estamos viendo acá. Entonces, usted mira, dice, bueno, o lo resuelvo con ecuaciones simultáneas o lo resuelvo a punta de divisor de corriente y divisor de tensión. Acá ya fácil saber los demás valores, porque acá para hallar esta tensión ya está fácil, porque ya como conozco esta de acá, puedo hallar la de arriba y puedo hallar esa corriente ya utilizando el divisor de tensión. Entonces ese es el concepto de perdón, de superposición. ¿Más o menos entendido? Sí, señor. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ya lo habían aplicado? Pues la verdad no, yo no. Esto se utiliza también mucho en los sistemas de control, tanto para el análisis de sistemas lineales y, es bueno, importante que esto solamente funciona para sistemas lineales, que es un sistema lineal donde tenemos condensadores, bobinas y resistencias. Si tuviéramos acá transistores, diodos, tiristores, ya no podemos utilizar este método. Eso nos lo dice acá en toda esta teoría y es importante tenerlo en cuenta. Vean, la idea de la superposición se basa en la propiedad de linealidad. Vean, solamente se utiliza en sistemas lineales. La superposición no se limita al análisis de circuitos, también se aplica a muchos otros campos en los que causa y efecto guardan una relación lineal entre sí. Causa y efecto no solamente lo utilizamos en sistemas eléctricos, sino en sistemas mecánicos, electromecánicos, en muchos sistemas. Por eso este teorema de la superposición es bastante importante y bastante utilizado en todo lo que tiene que ver con la automatización, con la teoría de control. Listo. Por último, ya acá abusando de su atención porque hoy metimos muchos temas, es el tema de transformación de fuentes. Esto es lo más fácil. Entonces vamos a hacerlo acá rápidamente con el mismo ejercicio. Entonces, transformación de fuentes se refiere a lo siguiente. Tenemos acá el mismo circuito. Entonces, tenemos fuentes de tensión que podemos convertir a fuentes de corriente. Entonces, lo que nos dice la teoría es, si usted tiene acá una fuente de tensión en serie con una resistencia, tiene un punto A y un punto B, tiene acá su fuente y tiene una resistencia, esto lo podemos convertir a una fuente de corriente de tal manera que nos quede la misma resistencia R y una corriente. Acá es una corriente, que esta corriente simplemente va a ser la ley de Ohm, B sobre R. Entonces, volviendo acá a los valores numéricos, ya para terminar, tenemos acá 510, tenemos 100, tenemos 330, tenemos 470 y tenemos 220. ¿Cómo nos quedaría entonces este circuito en función de fuentes de corriente? Entonces, utilizamos acá 12 entre 330, que ¿cuánto nos daría ese número? Perdón, acá tengo que primero sumar estas dos resistencias, porque están en serie. Estas dos, a ver, ¿qué dice acá? Estas dos resistencias están en serie, entonces acá sería de 470. Ahora sí, lo mismo acá arriba. Sumamos acá la de 690. 690, 430 y esta queda de 510. Ahora sí,
Dividimos 12 entre 430. ¿Cuánto nos da eso? 12 entre... 0.027. Listo, gracias. Entonces sería 27.9 miliamperios. 27.9 miliamperios. ¿Y cuánto nos da la otra, la de acá? Que es dividir 9 entre 690. 13 miliamperios. 13 miliamperios. 13 miliamperios. Entonces uno diría, bueno, ahora ¿cómo resuelvo esto? Esto es simplemente poner lo que dibujamos acá. Entonces pasamos de una resistencia que estaba en serie a paralelo. O sea, esto está mal dibujado. Esto lo quitamos. Porque el dibujo no consistía en hacer eso, sino el dibujo consistía en poner esa resistencia ahora en paralelo. O sea, queda la resistencia es así. La de 510 no se afecta y queda de esta manera. Ahora sí. Y estos valores de resistencia sí no cambian. Entonces esta sería 430 y 690. Ahora sí. Entonces, ¿cómo resolvemos ese circuito? Teorema de superposición. Entonces, cuando nosotros apagábamos la fuente de tensión, la poníamos en cortocircuito. Acá cuando vamos a hacer el mismo análisis, lo que hacemos es circuito abierto. ¿Qué es un circuito abierto? Simplemente esto. Ponemos acá y ponemos esta acá. Circuito abierto es quitar la fuente, porque queda el circuito abierto. Es como si no hubiera nada ahí. 690, 510 y 430. Y acá sería la 27.9 miliamperios. Como necesitamos hallar esta corriente de acá, la de 510, que es la referencia de nosotros, pues hacemos un paralelo acá entre 690 y 430 para hallar una resistencia equivalente. 690 más 430. Para llegar a un circuito de este tipo, acá tenemos la fuente de corriente, tenemos la resistencia que acabamos de hallar ahí y la resistencia de 510, que es la que nos interesa. Y como conocemos esa corriente, entonces va a ser fácil hacer un divisor de corriente. ¿Cuánto nos da este número? ¿Alguien sí lo hizo ahí rápido? 264.9. Listo, compañero, ya que está ahí enérgico, ayúdeme a hacer eso y lo hacemos rápido. 264.9. Ahora hallemos esta corriente con el divisor de corriente. Entonces esa corriente es la corriente total, que es de 27.9 miliamperios, multiplicado por la que no quiero, que es esa de 264.9, sobre la suma de 264.9 más 510. ¿Cuánto nos da eso? Ayúdame a hacer esa cuenta rápido, por favor. Eso nos tiene que dar en miliamperios. $9.5. Nos da una corriente de 9.5 debido a la fuente de la izquierda de 12 voltios. Entonces ahí tenemos la de 9.5. 9.5 miliamperios. La corriente 1, llamémoslo. Luego hacemos lo mismo desde el otro punto de vista. Entonces activamos la fuente de 13 miliamperios y fíjese que las otras resistencias van a hacer lo mismo. Seguimos teniendo ahí la de 510 y vamos a seguir teniendo ese paralelo que es de 264.9, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí
simplemente utilizamos esta misma fórmula, pero cambiamos el 27.9. ¿Cuánto nos daría? Reemplace ahí en la calculadora 27.9 por 13 miliamperios. 4.4. 4.44. 4.44 miliamperios. Si la sumamos y nos da los 14, ¿sí? 9.5 más 4.44. ¿Sí, cierto? Sí, señor. Listo, vea. 13.9. Sí, señor. Si ve que este lo sacamos más rápido, vea. Este fue más rápido Sí, que hacer señor. el análisis de mallas. Entonces ahí está ese complemento al teorema de superposición, que es el de transformación de fuentes. Listo. Espero que les haya gustado. Repasen el libro, que ahí está bien explicado. Gracias por la participación de hoy. Nos vemos el jueves ya para cerrar el curso, ya para despedirnos. Gracias ahí a los compañeros que nos ayudaron ahí, como siempre, atentos a hacer los ejercicios. Y feliz descanso. Nos vemos el jueves. Listo, profe. Gracias a ustedes. Listo.